continúa siendo una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad, con una visión coyuntural y de corto plazo, que generaría el riesgo de vulnerar derechos humanos, no garantizaría terminar con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales que nuestro país estaría obligado a cumplir, no proporcionando certeza alguna sobre la temporalidad forzosa que tendría el inicio del repliegue militar y su sustitución por policías civiles. El ombudsman aseveró que por graves que sean las circunstancias, no se debe renunciar a la institucionalidad democrática, por lo que hizo un llamado a cada instancia del Estado a asumir su responsabilidad. No será debilitando la institucionalidad democrática, ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre las autoridades y poderes, o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de los derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de la legalidad y del respeto a la dignidad humana. Respecto a las cifras, explicó que durante 2018 un total de 377.579 personas recurrieron a este organismo nacional, derivando en la apertura de 25.889 nuevos expedientes. El Instituto Mexicano del Seguro Social vuelve a encabezar la lista de instituciones con mayor número de denuncias a los derechos humanos, seguido del ISSSTE y de la SEP. Las autoridades señaladas con mayor recurrencia, presuntamente responsables, fueron IMSS, 2.532 casos, ISSSTE, 1.215, SEP, 746, Instituto de Migración, 587, SEDENA, 382, la PGR, 375, la Policía Federal, 356, la Sedesol, 311, la Secretaría de Marina, 284, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en 212 casos. Mientras que algunos sectores, como el de salud, han presentado un incremento en los últimos años, las quejas vinculadas al sector seguridad pasaron de 2.292 en 2015 a 1.734 en 2018. Informó para Noticias del Congreso Isabel Uribe. Bueno, y pues se ha modificado un poco el formato. Con anterioridad, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos únicamente emitía su mensaje y con esto concluía el acto de entrega. Pero ha habido una variante desde hace algunos años, y es que los grupos parlamentarios se pronuncian en tribuna respecto al informe presentado por el ombudsman, quien después responde preguntas. Estos fueron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Los legisladores del Partido Verde hacemos un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que continúe trabajando en la revisión del cumplimiento de estos y otros derechos ambientales reconocidos por nuestra legislación. Su actuar hace posible la visibilización de derechos que pareciera que no resultan importantes porque son difusos o porque son difíciles de constatar como algo escandaloso, pero la violación a los derechos humanos en materia de medio ambiente es constante y es creciente y nos pone en riesgo a todos y a todas. Compartimos su visión. La propuesta de reforma constitucional contraviene una serie de recomendaciones, observaciones y criterios formulados por instancias internacionales dirigidas al Estado mexicano sobre la obligación de restringir las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estas últimas deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse al mínimo indispensable la participación militar de dicho ámbito. Señaló así usted en las audiencias. Lo ideal es que los militares estén en los cuarteles, en eso estamos todos de acuerdo. Con respecto, como nosotros lo hemos dicho, demos confianza a los militares, que todos los días exponen su vida por cuidarla de otros. Démosle confianza a esta institución del Estado mexicano. El estado de inseguridad que vive México es verdaderamente lamentable. Sin lugar a dudas, vivimos una crisis de seguridad en el territorio nacional. Pero plantear el tema de la Guardia Nacional como la única alternativa o como la alternativa
que va a resolver esto cuando lo que se requiere es una propuesta de carácter integral. La desaparición de personas y desaparición forzada debe hacerse visible. No se pueden quedar en el olvido casos como el de los tráilers con cajas llenas de cuerpos que aparecieron por todo México. Tampoco los de los miles de cuerpos que fueron encontrados en fosas clandestinas. Hay que recordar que todos ellos son hijos de alguien. Nos preocupa que decisiones sin planeación y plagadas de desaciertos nos hagan retroceder en lo que tantas décadas de lucha nos ha tomado. Hoy, desafortunadamente, México vive una polarización exacerbada en la gran mayoría de las ocasiones por la propia cabeza, con un discurso donde son ustedes y nosotros, con un discurso en donde eres chairo o eres fifí, si se me permite la expresión, donde ideológicamente nos quieren obligar a dividirnos entre un bando y otro bando. Señalamos nuestras coincidencias respecto de su preocupación sobre la Guardia Nacional, especialmente derivado de las quejas presentadas por la actuación de militares y marinos. Consideramos que ahora que ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, dicha minuta merite el escrutinio en las sucesivas fases de discusión y en la eventual constitucionalización de las tareas castrenses en materia de seguridad. Con mucho respeto le quiero decir al comisionado en lo que coincido mucho en su diagnóstico, pero me hubiera gustado que no solamente actuara para favorecer la investigación de los hechos ocurridos en Tlalhuelilpan. Me hubiera gustado que nuestro comisionado estuviera también interesado en quienes han generado esta desgracia, que son depredadores, que son los que han estimulado este tipo de prácticas donde no hubo una sola mención. Hay responsables y esos responsables son los que hoy provocaron esta tragedia. Y Luis Raúl González Pérez dijo que siempre ha sido receptivo a las críticas. Señaló no ser omiso a lo que sucede en el país respecto a los altos niveles de inseguridad. Sin embargo, no dejó de cuestionar los posibles costos de la estrategia. Pero hemos sido muy enfáticos, no a cualquier costo, no al costo de perder la institucionalidad democrática, que significa la institucionalidad civil. No somos insensatos de pensar, y también ha sido público mi posicionamiento, de retirar en estos momentos a las Fuerzas Armadas. Pero no hemos visto que se le ponga una fecha fatal, con una hoja de ruta verificable y auditable para el retiro de las mismas. Bueno, y luego del mensaje que dio el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, extendió una invitación al Ombudsman para dialogar con los distintos grupos parlamentarios. Yo quiero hacer una invitación para que al señor presidente y a todos los que están aquí, para que en 6 meses le demos la vuelta a esto. Él nos dijo más lo que está haciendo, pero no nos dijo lo que le falta para actuar. No hubo tiempo. Por eso lo estoy complementando, si estamos en la misma onda. Entonces, está muy dispuesto el presidente a trabajar con nosotros, las 2 cámaras, para subsanar todos aquellos temas que han sido un escollo. El presidente de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente en estos momentos recordó que el debate sobre los derechos humanos data de los años 50 del siglo pasado. Tomó mucho tiempo, dijo, llegar a la construcción de un organismo como la CNDH. En la actualidad goza de gran autoridad moral. Yo creo que el gran mérito de la comisión per se es que tiene autoridad moral, que tiene conocimiento de las cosas y que pues va en el buen camino con los instrumentos que están a su disposición.
Bueno, sin duda interesante este ejercicio de diálogo entre el organismo autónomo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Legislativo Federal. Esto permite que tengamos los ciudadanos una visión de cómo está este tema del respeto y la defensa de las garantías que tenemos todas las personas como seres humanos y por supuesto los derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos mexicanos. En otros asuntos de la Comisión Permanente, la mesa directiva de la Permanente recibió comunicación por parte del Senado de la República, en la cual informa sobre el acuerdo por el que se crea una comisión especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018 en el estado de Puebla, en los que por un percance aéreo perdieron la vida la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador de la República en funciones Rafael Moreno Valle. Bueno, y también en otros asuntos que le competen, como facultades que le otorga la Constitución y el marco jurídico respectivo, el Pleno de la Comisión Permanente debatió 2 dictámenes de la Comisión de Trabajo que aprueba la designación de los ciudadanos Jonathan Ernest Heath, constatable, y Gerardo Esquivel Hernández como integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México. Los proyectos fueron fundamentados por el presidente de la tercera comisión. Hemos podido constatar que sus amplios conocimientos y excelentes trayectorias profesionales respaldan el asumir con compromiso, responsabilidad, profesionalismo e independencia las funciones que tiene el Banco de México. Los razonamientos en la comisión sobre estos nombramientos fueron particularmente variados, pero no por ello menos relevantes. Bueno, y el primer dictamen con el nombramiento de Jonathan Heath fue aprobado con 35 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Y bueno, se discutió por separado, la mesa directiva puso a debate también el nombramiento de Gerardo Esquivel Hernández, por lo que legisladores de diversos grupos parlamentarios expresaron el sentido de su voto por las respectivas bancadas o grupos parlamentarios. Queremos manifestar nuestro voto en abstención y les voy a dar la razón. Para que el banco y la institución se fortalezca, necesita también de la confianza. Si bien lo hemos dicho, se dijo en la comisión que dictaminó y en la comparecencia, de las dudas que podían existir por el posible conflicto de interés, queremos también dar ese beneficio de la duda. Tanto el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado como en la Cámara de Diputados revisamos el tema que nos ocupa y solicitamos que antes de que se pudiera procesar este dictamen aquí en la Comisión Permanente hubiera una declaratoria explícita por parte del doctor Gerardo Esquivel respecto de su actuación en la Junta de Gobierno. Hemos hablado sobre nuestro voto. Yo voté en contra en el dictamen. Sin embargo, decidimos dar una prueba de apertura, no solo hacia el doctor Gerardo Esquivel, sino a la institución Banco de México, que como bien señaló la senadora Reynoso, nos interesa particularmente cuidar a todos, independientemente de nuestro origen partidista. Hay que ser muy claros que no existe ese conflicto de interés, porque bueno, la propia autonomía del Banco de México sobre cualquier entidad del gobierno federal, cualquier secretaría de Estado, le da esa facultad de poder ser el subgobernador del Banco de México y no hay ningún conflicto de interés. Bueno, posteriormente, en votación nominal, el nombramiento de Gerardo Esquivel Hernández como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México fue aprobado con 26 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones. Acto seguido, el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, tomó la protesta a los funcionarios designados como lo establece la Constitución. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrante de la Junta de Gobierno
del Banco de México que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, los ciudadanos que protestan, sí protestan. Si así no lo hacen, que la nación se los demande. Ahí vemos cómo la Comisión Permanente tiene estas facultades. En tanto el Congreso está en receso, la Comisión Permanente está encargada de atender ratificación de este tipo de funcionarios, de diplomáticos. Es también parte por lo cual el Congreso de la Unión nunca queda sin un órgano de representación, siempre tiene que haber representación del Congreso Federal. Una pausa, regresamos con más de la actividad en comisiones de la Permanente. Regresamos.